Y como les comentó Joaquín, vamos a terminar de ver las sesiones que habíamos empezado. Bueno, para aquellos que no me conocen, me presento, igual ya hemos tenido varias charlas. Soy arquitecta, egresada de la Universidad de Buenos Aires, pertenezco al programa de Expert Elite de Autodesk, líder BIM en la empresa Creative PMO, docente del Master BIM Management de Sigurat, docente en la maestría de gerencia de proyectos de la Universidad de SEC y docente en BIM Civil. Como les comentaba, hemos hecho varias sesiones en relación a la metodología BIM y habíamos terminado ese grupo de sesiones con una mesa redonda donde varios de los expertos del grupo hemos participado. El otro día, bueno, hace 15 días atrás, por un problema técnico, tuve que grabar las conexiones metálicas en Revit, me cortaron la luz todo el día y fue imposible hacerlo, y yo siempre por las dudas tengo grabadas las sesiones, y hoy vamos a ver cómo trabajar con prefabricados en Revit. La agenda del día es ver cómo es la configuración que necesitamos nosotros realizar, la generación de elementos, la colocación de armadura y la generación de los documentos de todo lo que son prefabricados. En este caso, vamos a ver que antes esta opción existía en Revit, pero uno tenía que cargar esta aplicación para poder tenerla en uso. A partir de las últimas versiones ya aparecen dos solapas nuevas, una es la de Steel que vimos el otro día, y por otro lado tenemos la de prefabricados. Hay que hacer pasos, ¿sí?, para que podamos trabajar de una manera cómoda y para que nos funcionen, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es las familias que necesitamos trabajar. Cuando nosotros arrancamos con la configuración que viene por default, vemos que hay, por ejemplo, láminas ya preparada, cajetillas, creo que la dicen en algunos países, ya preparada, obviamente con el logo de Autodesk, y tal vez nosotros ya tenemos armada una plantilla de una lámina con nuestro rótulo, pero no nos funciona. ¿Por qué? Porque es una familia especial para este tipo de prefabricado. Lo mismo nos pasa si queremos generar una losa alveolar nueva. Tenemos que tomar las familias que vienen para la utilización de prefabricados para que nos funcione, perdón, y podamos seleccionarlo dentro de la configuración. Obviamente, una vez que generamos esa familia, vamos a entrar a la configuración, ¿sí?, a través de este botón. Luego vamos a empezar a dividir los elementos. Esos elementos tienen que ser estructurales. Podemos dividir losas, podemos dividir muros. Vamos a trabajar con las armaduras o los refuerzos, que también antes lo tuvimos que haber configurado. Y por último, la generación de dibujo. Pero si nosotros vemos cómo funciona, cómo trabaja esta barra, ¿sí?, de elementos, vamos a ver que en realidad lo que está haciendo es trabajando con dos herramientas que ya también tenemos dentro de Revit. Una es part o pieza y otra es assembly o ensamblajes. La unión de partes y ensamblaje es lo que hace en forma más automática esta herramienta de prefabricados. Entonces, lo primero que les comentaba que tendríamos que empezar a ver son las familias que contamos para la configuración. Fíjense que dentro de las librerías, dependerá del idioma que tenemos una carpeta específica para prefabricados, donde vamos a tener algunas herramientas como pueden ser lo que son las conexiones estructurales, ¿sí? Que tenemos distintos tipos de anclaje, elementos de elevación, que son todos estos elementos
que vemos acá. Por otro lado, tenemos algunos modelos genéricos que uno dice, pero ¿por qué genérico? Bueno, son elementos que necesito para generar las losas alveolares. Por ejemplo, fíjense que vamos a tener una familia genérica que es de un vacío, que va a ser el vacío que vamos a obtener dentro de las losas alveolares. Después tenemos otra familia genérica que es justamente para generar el módulo, ¿sí?, de esa losa alveolar. Por otro lado, también tenemos perfiles para dividir las piezas o parts. Fíjense que recuerden que cuando trabajamos con piezas o parts no son perfiles comunes, tenemos que ir a la opción de perfiles de división, ¿sí? Y bueno, acá vamos a poder configurar qué tipo de perfil queremos colocar, ya sea en horizontal o en vertical, para las partes, porque como les dije, estas divisiones se forman a través de piezas y de ensamblajes. Acá tenemos toda la estructura de las herramientas que utilizamos nosotros para generar las láminas, ¿sí? Fíjense que va a depender de qué tipo de elemento estemos trabajando, si losas o muros, ¿sí? La lámina en sí que tenemos, pero además hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con este tipo de lámina, tenemos que utilizar dos familias que vienen dentro de la configuración de precast. Fíjense que acá tenemos la carpeta de prefabricados y tenemos dos familias, ¿sí? Acá dos familias, ¿sí? Una para generar las plantillas, los cómputos, y otra para generar los viewport. Esta es una familia especial, ¿sí?, que vamos a necesitar para generar la lámina, y cada una de estas vistas que nosotros incorporamos a la lámina tienen distintas propiedades para saber qué tipo de vista es, si es una vista superior, si es una vista lateral y demás. Por eso la importancia de entender todo el tema de configuración y dónde están las herramientas de configuración. Entonces, una vez que nosotros entramos, accedemos a la herramienta, ¿sí? Nos va a mostrar y nos va a decir que va a cargar todas las familias. Vamos a tener una barra, esto lo vamos a ver ahora en vivo, vamos a tener una barra que nos muestra que va cargando todas las familias relacionadas a prefabricados, y luego podemos trabajar con las distintas configuraciones, ya sea de las piezas, de qué manera voy a segmentar, qué máxima altura, qué mínima altura, qué tipo de división le vamos a hacer tanto en horizontal como en vertical. Y acá abajo les puse dónde pueden encontrar, ¿sí?, todas las plantillas, ¿sí?, o familias que se utilizan justamente en este módulo. Cuando nosotros entramos a la configuración de muros, fíjense que tenemos, ¿sí?, esto, insisto, lo vamos a ver en vivo, la posibilidad de trabajar con las partes o piezas, ¿sí?, con la división que nos va a hacer con las armaduras y con el dibujo de las láminas, ¿sí? En este caso hay que tener también en cuenta cuáles son las distancias máximas que vamos a trabajar. Fíjense que cuando vamos a segmentación me configura o me da la posibilidad de la configuración, ¿sí? Cuáles son las longitudes máximas que voy a tener para el muro, cuál es el peso máximo que también podemos trabajar, ¿sí? Qué conexiones frontales vamos a tener. En este caso no está seleccionada, pero nosotros le podemos decir. Otra cosa importante es saber las cajetillas, los casquillos que vamos a colocar en los muros. Le puedo dar una distancia específica, o si tildo esta opción, podemos acá definir en qué porcentaje, en qué posición vamos a colocar estos casquetes, ¿sí?, para generar los muros prefabricados. Con respecto a los refuerzos, también me va a preguntar, o armaduras, ¿sí?,
También me va a preguntar qué configuración voy a tener, si voy a trabajar con 2 capas, con una capa, cómo va a ser el refuerzo de borde. Entonces, cuando nosotros accedemos al botón de edición, en cualquiera de, ya sea para las áreas o para los bordes, nos muestra una caja de diálogo donde también vamos a configurar cuál es el tipo de armadura, la distancia, ¿sí? Obviamente acá también es importante tener ya de antemano configuradas las barras. Si ustedes se fijan, en este caso tenemos barras y yo le pongo colores para identificar cuál es la barra que está, no sé, en la capa superior, inferior o la interior, exterior, o sea, voy trabajando con colores también para que se visualice de una manera más comprensible, ¿sí? Por más que a veces los ingenieros me dicen, no, no, es todo negro, bueno, a mí me gusta trabajar con colores. Y por otro lado, también me permite trabajar en los bordes, ¿sí? Podemos seleccionar entre 4 opciones que tiene de borde, en esquina, en U, en L, ¿sí? O barras rectas sin doblado y demás. Y le configuramos también cuál es el tipo de armadura que vamos a colocar. Una vez que tenemos ya la configuración de cómo va a ser la división, que serían las piezas, las partes, cómo va a ser el tema de las armaduras, tenemos que definir, por otro lado, cuál es la plantilla que vamos a utilizar para generar las láminas. Y además de esa plantilla, vamos a poder generar cuál es el tipo de cota que quiero colocar, ¿sí? Esto obviamente tengo que ya tener el estilo generado para poder seleccionar. En este caso, perdón, en este caso lo que está haciendo es la configuración para generar todas las visualizaciones y armar la lámina similar al caso de ensamblaje, ¿sí? Que es la herramienta que tenemos en forma independiente. Una vez que nosotros ya tenemos configurado, que seleccionamos todas las opciones, entramos a la opción de dividir, ¿sí? Fíjense que acá podemos dividir muros estructurales, losas estructurales y losas de cimentación. Estas son las 3 herramientas que podemos utilizar con esta solapa, ¿sí? Porque si yo quiero después con piezas o con ensamblajes, puedo utilizarlo en cualquier otra herramienta. Entonces nos permite crear montaje de paneles, generar las conexiones, generar los anclajes de elevación, las pletinas para documentación y fabricación. Fíjense que cuando nosotros colocamos la armadura, acá vemos que ya tenemos definido el tipo de barra con sus colores y demás, y al seleccionar, depende si es un muro simple o un muro doble, me pone, o sea, me da la posibilidad de generar las armaduras en una cara exterior o interior, y en el caso de ser un muro doble, de incorporar esas vigas de celosía que también cuenta. Acá vemos un ejemplo de un muro, ¿sí? Fíjense que ahí tienen los colores de armadura para que se puedan identificar, y acá tenemos un ejemplo de un piso, o una losa, mejor dicho, que podemos dividir y colocar armadura. Una vez que nosotros seleccionamos todo, bueno, justamente lo que nos permite es armar esta lámina. Fíjense que yo acá armé una lámina con una plantilla mía y acá armé una lámina con la plantilla que tiene Autodesk. Me genera todas las visualizaciones y me genera las planillas. ¿Esto por qué? Porque justamente al generar esta plantilla de lámina, utilicé estas 2 familias que vienen, una de vista y otra de planilla, que uno va incorporando y colocando, dependerá de donde quiera, ¿sí? Bueno, visto esto, vamos a entrar a Revit. Y bueno, acá hay una vivienda, ¿sí? Que está, digamos, con los muros y demás, pero no está utilizada, o sea, no está dividida, ¿sí? La idea es convertirla en prefabricada y colocarle todas las divisiones y demás. Y si ustedes se fijan, ya tengo
todas las armaduras generadas y también si vamos a la parte genérica, elementos genéricos, ¿sí? Modelos genéricos. También existen distintos tipos de losas alveolares que están formadas por esos modelos genéricos de vacío que vimos antiguamente. Antes que eso, voy a abrir un archivo de cero. Bueno, acá tengo, para que vean que funciona exactamente igual, está en inglés y en español, obviamente, pero para que identifiquen también los iconos. Acá yo no hice absolutamente nada, es un archivo de cero, siempre arranco un archivo de cero con una imagen, un drafting view, para incorporarle después el nombre del proyecto, quiénes son los responsables y demás. Y voy a hacer clic en configuración y fíjense en lo que está pasando. Justamente lo primero que hace es acceder, ¿sí? A cargar todas las herramientas, todas las familias de casquillos, de las losas alveolares, las armaduras, o sea, todos los elementos, las láminas que se va a utilizar para precast. Una vez que accede a toda esa herramienta, me muestra la ventana para la configuración de todos los elementos. Bueno, acá por default me muestra el tema de la segmentación, lo que les mostraba, ¿sí? Las distancias máximas y mínimas que puede tener un muro. Esto ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces capaz que queremos hacer divisiones más largas y bueno, nos corta a esa distancia. Nosotros podemos esto modificarlo. Lo que sí, si vamos a modificar, primero tenemos que modificar y después dividir, ¿sí? Porque no cambia esa configuración. El tema de las armaduras, ¿sí? Bueno, vamos a verlo esto ya en este modelo. Fíjense que acá no me carga porque ya los tengo cargado. Vamos a ir a las configuraciones, ¿sí? Y justamente en el tema de refuerzos, si yo selecciono el botón editar, me abre la ventana que me pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la armadura que quiero colocar? Entonces, de esta manera yo ya tengo configurado todos los diámetros de acuerdo a las propiedades que tenemos acá en Argentina, ¿sí? Con CIRSOC. Entonces, puedo indicarle, ven, fíjese que tengo distintos colores, entonces yo le puedo indicar que voy a utilizar, pongo ahora cualquiera, ¿sí? Las barras en un sentido, en una capa, perdón, porque acá seleccioné dos capas, en una capa y en otra capa. Esto me lo va a decir el ingeniero, ¿sí? Cómo quiere trabajar, cómo quiere colocar, qué tipo de armadura, qué distancia, ¿sí? Eso me lo va a decir el ingeniero. Y por otro lado tenemos la posibilidad de trabajar los bordes, ¿sí? Con las distintas opciones que pueden ser armadura en esquina, o en U o en L, ¿sí? Fíjense en los encuentros de las esquinas, o con barras rectas. En el caso de utilizar cualquiera de ellas, supongamos que voy a ir acá, ¿sí? Voy a editar en la que es en U, ¿sí? De cualquier manera, uno puede seleccionar acá cualquiera de las opciones. Entonces, acá le puedo decir el número de capas que quiero, qué longitud de solapamiento va a tener, cuál es el diámetro de la barra que le voy a colocar en ese refuerzo. Y por último, el tema de los dibujos, indicarle cuál es el tipo de documentación que voy a hacer, ¿sí? Con qué lámina la voy a configurar y además la cota que voy a utilizar para trabajar con estos elementos. Una vez que yo ya lo tengo, como les comentaba, vamos a ir a la opción dividir y dentro de la opción dividir, en la barra de opciones me dice si voy a hacer una selección múltiple y siempre tengo que terminar con finalizar. Entonces voy a seleccionar estos tres, nada más, estos de acá. Hago clic en finalizar y fíjense que ahí me está generando, me puso los casquillos, me puso las divisiones, pero por ejemplo,
este muro era más largo de lo que necesitaba y yo no quiero que esta división me la haga en esta posición. Entonces, piensen que lo que estamos haciendo acá es justamente partes, piezas, ¿sí? Si yo me paro y selecciono, fíjense que me está indicando que estoy trabajando con una pieza, o sea, que es exactamente igual que cuando ustedes van, a modificar y trabajan con las piezas. Esto es lo que está haciendo en forma automática esta herramienta. Pero yo podría decirle que quiero de repente cambiar la posición de esta subdivisión, ¿sí? O en este caso, ¿sí? Entonces, podemos seleccionar esa pieza, esa parte, decirle que voy a editar esa división, que voy a modificar el boceto. Y fíjense lo que me está mostrando acá es justamente la posición donde está, a ver si si no me equivoco, es este nivel, ¿sí? Ahí está, la posición donde está la división, ¿sí? Del muro a través de piezas. Entonces, yo acá estoy visualizando, a ver, no lo veo, vamos a ver si lo vemos. Fíjense que tenemos todas las herramientas, los casquillos en vertical y demás, entonces podría modificar si esa posición del elemento, entonces le digo, bueno, lo quiero colocar de repente acá, lo puedo alinear, le digo align, ¿sí? Esto con esto, y a partir de ahí yo le voy a decir que terminé de generar esa división, me dice que va a suprimir algunos elementos y ahí vuelvo a decirle editar, ¿sí? Y ahí fíjense que me coincide ahora esta posición. Después hay que ver si necesito estos casquillos o si los tengo que sacar, ¿sí? Si hace falta incorporar más y demás. Eso también es un tema que uno puede ir viendo en la configuración. Una vez que nosotros colocamos esto, podemos generar obviamente las armaduras. Entonces puedo ir a refuerzo, selecciono uno de los muros, le digo finalizar, me pregunta cuál es la forma en que quiero armar estos muros, le doy a aceptar y fíjense que ahí supuestamente me generó la armadura, no la estoy visualizando. Y acá, primero que todo, voy a decirle que quiero colocar transparencia para poder ver las armaduras, ¿sí? Ahí las tengo. Y acá algo nuevo que también tenemos dentro de la versión 2023. Vieron que antes cuando uno colocaba armadura tenía que deseleccionarla, seleccionar un botón para decirle que quería ver la armadura como sólido en una vista 3D o en la vista que nosotros queríamos. Pero ahora, exclusivamente en 2023, cuando yo cambio el nivel de detalle de medio, bajo, alto, automáticamente las armaduras se me colocan, ¿sí? Como sólidos, ¿sí? Entonces ahí vemos que ya la tenemos como sólidos, ¿sí? Obviamente después si necesitamos generar algún otro tipo, vamos a sacar esta transparencia para que se pueda visualizar bien. Ahí estamos. Si necesitamos generar algún otro tipo de refuerzo, bueno, están las herramientas específicas para generar armadura, como siempre, ¿sí? Eso lo podemos también trabajar en forma común, ¿sí? Tradicional. Voy a generar ahora un muro doble para que ustedes puedan ver cómo van a dividir, la importancia de comprender también cómo se genera ese muro estructural. Entonces, voy a ir a estructura. Tengan en cuenta siempre que tenemos que tener los muros y las losas que vamos a trabajar que sean estructurales. Antes de pasar, perdón, al muro doble, vamos a tratar de hacer también una losa acá, así ven lo que me dice, ¿sí? Fíjense que yo estoy en prefabricado, le voy a decir dividir, voy a seleccionar esta losa, ¿sí? Le voy a decir finalizar y cuando hago clic en finalizar,
Me pregunta qué tipo de losa voy a trabajar, si en una losa maciza, si es una losa de placa alveolar o es una prelosa. Vamos a suponer que le digo que es una losa maciza, le doy a aceptar. Y acá me dice que el grosor es muy grande para la cantidad de anclajes que puse, porque por ahí están muy separados, ¿sí? Y bueno, ahí ya me está armando las distintas losetas prefabricadas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué me las armó en ese sentido y no me armó en el otro sentido? Bueno, esto es importante entender porque depende, si yo vengo a editar, depende, perdón, cómo está la dirección, ¿sí? de la luz, ¿sí? Estaba en este sentido, entonces por eso me armó en este sentido. Si yo cambio la dirección de la luz y le doy ahora a aceptar, van a ver que ahora me la va a generar de otra manera. Vamos a ir a prefabricado, vamos a ir a dividir, vamos a decirle que es una losa maciza, le doy a aceptar y fíjense que ahora me coloca, ¿sí? De la otra forma estos paneles. Ahora, hay que tener en cuenta también, fíjense que cuando yo recién seleccionaba, no se visualizaba bien. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, justamente nos pasa porque estamos visualizando los dos elementos, el elemento original y la pieza, ¿sí? Recuerden que siempre cuando trabajamos nosotros con piezas o parts, tenemos la posibilidad en cada una de las visualizaciones de decirle cómo quiero trabajar, ¿sí? Si quiero visualizar solamente las piezas, entonces ahí se va a ver bien el elemento. Si quiero ver el original, entonces dejo de ver las piezas y paso a ver el elemento original que generé, ¿sí? O si quiero ver ambos, y por eso muchas veces cuando uno selecciona un elemento no se ve bien, ven que ahí se nota que hay dos elementos que se están visualizando. Además hay que tener en cuenta otra cosa, si ustedes por casualidad hacen una planilla independiente de las que puedo sacar con esta herramienta, recuerden que si quiero saber qué cantidad de paneles o longitud y demás, ¿sí? De piezas, mejor dicho, bueno, háganlo a través de una planilla de parts o de piezas, no de muros, porque yo lo que quiero contar es justamente estas piezas, ¿sí? El muro es el original que utilicé para generar todos estos prefabricados. Bueno, ahora sí, vamos a generar un muro doble y vamos a generar otra losa para ver de qué forma se visualiza una losa alveolar. Vamos a poner por acá al costado, ¿sí? Entonces, y además la importancia de cómo voy a colocar los componentes para que funcionen, ¿sí? Voy a ir a estructural, voy a ir a muro. Recuerden siempre que tiene que ser muros estructurales. Si no lo seleccioné de entrada, yo puedo, a ver, miren, si yo tengo un muro y de entrada no le dije que ese muro era estructural, obviamente tengo que tildar esta opción y a partir de ahí me muestra todas las herramientas, o sea, si es de uso estructural, qué tipo de uso y cuál es la distancia del recubrimiento que tengo para la armadura. Entonces, ahora sí, vengo a muro, voy a generar un nuevo tipo de muro, lo voy a duplicar, le voy a decir que es un muro MH, muro de hormigón, ¿sí? Y le vamos a decir doble. Y cuando colocamos los componentes, ¿sí? Muchas veces solemos decir, bueno, esto es estructural, esto es una cámara de aire, ¿sí? Y esto lo coloca abajo y este va a ser estructural, le vamos a dar las medidas, van a ver que no me va a funcionar de esta forma, quiero mostrarles eso. 10, esto vamos a decirle que es 0,8. Vamos a decirle que es un panel, no importa el espesor, es el material, ¿sí? Le doy OK, aceptar, le doy a aceptar, y si yo ahora vengo y dibujo y voy a prefabricado y le digo que voy a dividir esta pieza y le digo finalizar,
me salta un error. ¿Por qué? Porque no lo identifica como un elemento prefabricado. ¿Por qué no me está identificando este elemento como prefabricado? Justamente porque la configuración es incorrecta. Yo tengo que poner que, ay, perdón, esto lo voy a suprimir, esto lo voy a colocar arriba, que todos estos elementos, ¿sí?, están dentro del núcleo y que las dos capas son estructurales, por más que siempre tengo que tener una de ellas seleccionada. Le doy a aceptar, le doy a aceptar, vengo a prefabricado, le voy a decir que voy a dividir, le digo finalizar, y ahí ya hizo la división, ¿sí?, de este elemento. Bueno, vamos a ver qué tipo de armadura le voy a colocar, ¿sí? Voy a colocar refuerzos, la armadura doble, le doy a aceptar. Y fíjense que en este momento estamos viendo todos los elementos de izaje, ¿sí? Están también las armaduras. Vamos a modificar nuevamente para que lo puedan visualizar. Vamos a colocar transparencia, aceptar. Estoy a nivel fino, ¿sí? Como les decía, vamos a colocarle un sombreadito. Ahí vemos las distintas piezas con los distintos colores, ¿sí? Y esta viga de celosía que es la que coloca entre medio de estos muros. Bien, entonces ya tenemos, y voy a hacerles una losa también. Vamos a volver a colocar esto sin transparencia para que se pueda ver bien. Voy a generar una losa. Una losa también tiene que ser estructural. En este caso puedo usar, o sea, acá es muy importante saber cómo está armada la plantilla, ¿sí?, o la familia para generar losas alveolares, porque si no es posible que me diga que no puede generar esa losa alveolar. Fíjense que si yo voy a la configuración, esperen que había entrado, cancelar. Ahí está. Si yo entro a prefabricado, bueno, a ver. Vamos a ver, a salir de acá. Ahora sí. Voy a prefabricado y voy a configuración. Cuando voy a configuración, si voy a buscar losas de placa alveolar, en la segmentación me está mostrando que esta familia de placa alveolar que tengo es para un espesor de 300 y esta no dice nada, y siempre recomiendo yo colocar para qué tipo de espesor voy a utilizarlo. En este caso voy a trabajar con una losa de 30 centímetros, ¿sí? Por eso voy a utilizar esta placa alveolar. Y por otro lado, fíjense que acá tengo un espacio de segmentación por el tipo de unión que voy a tener entre las losas. Estas losas, por default esto viene en 0, entonces me salta siempre un error que me dice que no tiene espacio para generar esas partes, ¿sí? Por eso también es importante tener en cuenta eso. Entonces voy a generar una losa, vamos a venir a suelo. Le voy a decir que voy a usar esta de 30, ¿sí? Vamos a dibujarla. Fíjense la dirección en que tengo, ¿sí? La dirección de la luz para ver de qué manera me va a armar esto. Le doy a aceptar. Voy a venir a prefabricado, voy a venir a dividir, voy a ir a losa maciza, le digo que no, placa alveolar. Y ahí ya como la tengo seleccionada, ya la estoy visualizando. ¿Por qué la veo así? ¿Sí? Recuerden, porque en cada una de las vistas yo estoy viendo, de acuerdo a la visibilidad, ¿sí?, ambos elementos, el original, en este caso sería la losa, y las piezas, o piezas solas, o el original solo. Acá me dice que estoy viendo las dos, le digo la pieza, entonces ahí veo bien la unión que tengo, ¿sí?, la división de estos elementos y
cómo está armada la familia, ¿sí? Para generar este tipo de losa. Entonces, eso es importante entenderlo porque, bueno, al principio yo modificaba los espesores y demás y no había manera hasta que empecé a analizar y estudiar y vi que depende muchísimo cómo está generada la familia, ¿sí? Para poder trabajar el espesor que es correcto. Una vez que nosotros tenemos ya armado tanto el muro o la losa, podemos generar, ¿sí?, los dibujos. Y fíjense que cuando yo vengo a la parte inferior, el montaje, ya me está indicando, ¿sí?, que yo tengo distintos elementos de montaje, ¿sí? Acá están los assembly que les comentaba. Entonces, uno que hace habitualmente, cuando uno incorpora más de un elemento y lo convierte en un ensamblaje, ¿sí?, a través de las herramientas que tenemos para ensamblaje, acá, perdón, no las encontraba, ¿sí?, o montaje, lo que hacíamos era seleccionar los elementos, colocarle un nombre, automáticamente lo pone en este listado y uno lo que puede hacer si no trabaja con esta herramienta es seleccionar el botón derecho del mouse, crear vistas de ese montaje y a partir de ahí uno puede utilizar una lámina y llevar todas las vistas que uno necesita, ¿sí? Ya sean vistas, ¿sí? Fíjense que tengo vistas y también tengo tablas de planificación, cómputos. Entonces, esto sería la opción habitual que uno hace cuando no trabaja con prefabricados y quiere generar estos ensambles. Entonces, cuando yo trabajo con esta herramienta de prefabricado, fíjense que tengo la opción de dibujo de detalle y cuando vengo a dibujo de detalle, no había seleccionado nada, entonces vamos a seleccionar ese elemento, dibujo de detalle, ahora sí, a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ir a configuración. Bueno, suele pasar estas cosas. Vamos ahí, dibujo de detalle. Ahí tengo seleccionado estos elementos. A ver, voy a seleccionar dibujo de detalle. Ahora sí, ahí me dejó, ¿sí? Había un problemita, finalizar. Y ahí me está generando todas las vistas. ¿Ven? Acá me está generando las vistas. Y me muestra, bueno, una plantilla, ¿sí?, de las armaduras, pero si yo vengo a este plano, lo selecciono, van a ver que en forma automática, bueno, muchas veces hay que ajustar un poco la visualización de los elementos, ¿sí? Me muestra las diferentes vistas que yo seleccioné, en realidad que no seleccioné, que están configuradas dentro de la plantilla de anotación, ¿sí?, para estos muros doble. Vamos a ir de nuevo a este 3D. Vamos a seleccionar ahora de nuevo prefabricado, dibujo de detalle. Bueno, vamos a ver ahí en configuración. Si estoy en muros macizos, tengo seleccionado todo. A ver, vamos a ir a dibujo de detalle. Ahí sí, ven, finalizar. Ahí lo está generando. Y bueno, acá me está fallando algo, ¿sí? Porque en realidad, si ustedes se fijan, fíjense que ya acá tengo todos los muros y todas las visualizaciones. Una cosa que les quiero comentar, vieron que en la versión de Revit 2023 tenemos estos simbolitos con colores. Esos simbolitos con colores me está indicando que
tengo vistas en las láminas, ¿sí? Esas vistas que ya tengo configuradas acá ya están colocadas en una lámina. Si yo vengo en este momento y le digo crear vistas de montaje y selecciono, vamos a seleccionar todas las vistas, le doy a aceptar. ¿Sí? Fíjense que acá sería como un ensamblaje común, ¿sí? Donde me está mostrando todas las vistas, ¿sí? Si yo voy haciendo doble clic en cada una de ellas, me está mostrando todas las vistas. Acá me muestra la lámina, que no tengo ninguna cajetilla, nada configurado que yo podría seleccionar, y recién cuando voy a trabajar con una lámina específica que yo acá no tengo configurada para trabajar en forma normal, puedo ir arrastrando y esto va cambiando de color porque quiere decir que está incorporada una lámina, cosa que acá no está pasando, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajar, ¿sí? Con todo lo que son las láminas, ¿sí? Que se hace en forma automática. Pero como les dije anteriormente, lo que tiene que pensar es que esta opción, ¿sí? Es justamente la unión de las partes con los ensamblajes, ¿sí? Y los pasos que tenemos que dar es la generación de las familias, la configuración, ¿sí? Para cada elemento, dividir cada una de las piezas, verificar que esas piezas, las partes coincidan. En el caso, vieron que en un momento una me la dividió en un lugar y otra me la dividió en otro lugar. Bueno, uno puede ajustarlo como trabajábamos con las piezas en forma habitual, colocamos la armadura y generamos los dibujos, utilizando estas dos herramientas de una forma mucho más automática. Esto era un poquito lo que quería comentarles, ¿sí? De todo el tema de prefabricado, la división, la colocación de armadura, la documentación que uno puede hacer, y cualquier cosita, bueno, tienen mis contactos, nos podemos ver en el foro, todas las consultas que quieran hacer, y bueno, nada más de mi parte, no sé si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias por la sesión de hoy, muchas gracias. Como os hemos comentado al inicio, os hemos dejado en el chat el link del foro que os lo voy a volver a copiar ahora para que lo tengáis. Un segundito. Ah, mientras tanto, Sí. les dejé un apunte, les dije, no, les vamos a dejar un apunte casi de 14 páginas donde escribo cada planilla, cada ficha que tenemos, qué cosas se pueden configurar, qué quiere decir, cómo se hace para generar una losa alveolar personalizada, de qué manera podemos generar la lámina, dónde están las familias, o sea, está todo explicado, y ese documento lo vamos a dejar también para que, bueno, tengan acceso todos. Genial, Lucrecia, muchísimas gracias. Pues nuevamente os recordamos que tenéis el link del foro donde podéis dejar vuestras preguntas, dudas y sugerencias, y donde podréis volver a ver este webinar a partir de mañana. Así que gracias a todos ustedes por conectaros, y Lucrecia, muchas gracias por la sesión de hoy. Bien, perfecto. Bueno, acá les muestro para que vean que es real, que ya está. Sí, bueno, todo el documento que les preparé con el paso a paso para que ustedes puedan trabajar y, bueno, entender de qué se trata cuando aparecen estas ventanas, qué quiere decir cada elemento y demás. ¿Sí? Bueno, eso era para que lo vean que está. Perfecto, Lucrecia. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias.